Los eventos acontecidos durante la Guerra Fría lo convertiría en uno de los enfrentamientos bélicos más duraderos y destacados, al igual que la Segunda Guerra Mundial en décadas pasadas, que se volvería en toda una influencia para la cultura popular inclusive hasta nuestros días. Yéndonos por el ámbito cinematográfico, siendo uno de los medios que evidentemente tocaría el confrontamiento al igual que las demás guerras ocurridas en el pasado, se abundaría de todo un catálogo de películas abordando este mismo tema, ya sea con la intención de explorar conceptos e ideas fantásticas, o por su otro lado, abordarlas desde una vista política y filosófica en sus respectivos casos. Siendo los 80, además de ser a finales de la guerra, tiempos en que la tensión estaba en su punto más alto, bandos como la OTAN y el Pacto de Varsovia provocaron un furor y un miedo constante ante la idea de una posible guerra nuclear, por lo que se iniciaría una tendencia con ofrecer un mensaje antiguerra y además de prohibir el uso de armas nucleares. Inclusive se haría hincapié en la importancia en cuanto a la preservación de la ecología en nuestro mundo. Entre muchos de los filmes que podremos encontrar durante esta época, hubo uno en especial que destacaba, a diferencia de los demás, por tener un tono tan sombrío y depresivo que manejaba la situación de una manera algo más psicológica. La película en cuestión sería Cartas de un hombre muerto de 1986, siendo la primera película dirigida por Konstantin Lapuchansky, quien es recordado además de ser alumno por uno de los cineastas soviéticos de renombre, Andrei Tarkovsky. Fue productor en uno de sus filmes más aclamados, Stalker de 1979. Si bien ya existían productos con este mismo concepto, tocando casi los mismos temas en donde se imaginaban cómo sería el mundo si tales actos de la guerra se hubiesen llevado a cabo, en cambio, Cartas de un hombre muerto, en vez de mostrar las cosas de una manera apantallante o deslumbrante, decide en su lugar dar un enfoque algo más realista, con un tono apagado, pasivo y con un sentimiento depresivo que huele a muerto a lo largo de la película. Claro que aún así seguiría siendo llamativo por sus recursos en la dirección, pero este seguiría preservando ese estado casero y corriente que no aparenta distraerte por lo bien elaborada que está. Y si hay algo con lo cual destacar primeramente en la cinta sería sin duda en su elaboración. Empezando con lo técnico, que es uno de los primeros detalles que más llaman la atención y es hasta fundamental para acompañar el foco de la película, que es evidente que Constantin aprendió mucho de su mentor, tales como el transcurso del montaje y la exposición de su mundo, que son presentados por un filtro de color amarillento con una calidad que aparenta ser un tipo de documental añejo, denota ese aire auténtico de estar viendo un escenario que da la sensación de haber pasado hace mucho tiempo. Ya sea esas imágenes de viejo, desgastado o en sí de mala calidad, le dan ese encanto. No será la primera vez que se usan estos filtros, pero aún así se reconoce que dan con el ambiente y temática. Pero no es tanto que considere positivo el hecho de que sea tan real en estos aspectos, sino por la magia que transmite por estos mismos recursos. Esto más hace que el espectador se sienta inmerso en este mundo en ruinas y uno presenta ese sentimiento de pérdida, desalojo y de lamento, evocando muchas cosas. Y puedo dar hincapié que este es su apartado más fuerte. Eso sin mencionar lo bien que se ven los escenarios y puestas en escena de cada momento de la película, a veces siendo demasiado ambiental y rítmica cuando necesita hacerlo, relajado en tiempos de calma y demasiado desenfrenado en momentos de enorme tensión conforme se nos presentan ciertos eventos de la trama. Pero pasando a lo que es más importante, la narrativa. Volviendo al caso del ritmo de la cinta, puede llegar a ser un tanto lento, pero a diferencia de las transiciones o las tomas de Tarkovsky, estas no se sienten tan eternas y hasta van tal cual con la trama, ya que reflejan todo lo anterior mencionado en el apartado técnico en cuanto se refiere a los sentimientos que transmite. Y tampoco es que la película dure demasiado, ya que este solo dura lo suficiente para dejar en claro sus puntos, sin la necesidad de demorarse en tomas demasiado tediosas con la finalidad de molestar al espectador. Es decir, puede que sea lento, pero como dije, se toma su tiempo en el que el espectador visualice la atmósfera y darte a conocer sus intenciones como a sus personajes, sin que sea tan apantallador o sea demasiado frenético que evite entender lo que está pasando en los eventos de la trama. Y a su vez no termina por hartarte, ya sea restregándote el mensaje, aunque pasando a ello. Algo en lo que sí es flojo es el hecho de que el mensaje en sí se hace evidente por no decir demasiado obvio, aun si no está centrado en el contexto, ya que desde un principio dejan en claro que viven en épocas de guerra, y como muestran las consecuencias de este, por lo cual el objetivo se vuelve simple y básico de captar, lo que le quita complejidad al asunto ya que, si se dan cuenta, es más que una carta de paz y no a la guerra. Bueno, como si no fuese evidente. Pero esto lo digo más que nada para dejar en claro que el mensaje no es necesariamente profundo solo por denotar una buena intención. Y no digo que sea un tanto negativo. De hecho, está bien por ese lado por tratar cosas como la tragedia y de las consecuencias que se genera después de estos eventos.
Pero cosas como la guerra son temas que dejan cavidad para muchos cuestionamientos que servirían para reforzar el mensaje, y el hecho de que esté casi en un segundo plano o minimizado deja de lado muchas causas e intenciones que son de un gran lustre a la hora de hablar de situaciones como estas. Pero bueno, no es como que quiera adentrarme tanto en estas posiciones, porque la misma cinta es evidente que prefiere ignorar esto y enfocarse en otra perspectiva que lo hace por lo menos una visión que considero que ayuda a beneficiarle, cosa que mencionaré más adelante. Solo que la falta de contexto hace que la condene a que se vea demasiado reduccionista. Tales también como las organizaciones del gobierno, conocidas como la Comisión, en la cinta están en un aspecto que solo sirve para complementarse al mundo. Solo ser otro de los tantos detalles que la describen la historia y la construcción del escenario, por ende no teniendo mucha importancia o notoriedad. Técnicamente lo tiene, pero no en un punto en que pueda apreciarse en su máximo esplendor debido a la falta de información. Tales detalles del cómo funciona actualmente, quiénes la operan o sus implicaciones en cuanto al entorno, cosas que ayudarían a expandir un poco más su margen en cuanto al conflicto. Pero al menos hicieron bien en no demonizarlos o tratarlos como seres repudiables, ya que la misma situación en la que se encuentran justifica sus comportamientos, y que a decir de verdad llegan a tener cierto sentido en sus puntos, aunque crudos, muestran que la vida a veces amerita tomar medidas drásticas, aunque estos sean dolorosos de aceptar, dando verosimilitud para el caso. Pese a que a todo esto no tenga su debida atención o profundización, no quiere decir que sea su defecto tan grande si tienes en cuenta la ejecución de la trama. Como mencioné, no es que quiera enfocarse en estos términos como la guerra o las cuestiones políticas, sino más bien tratar con algo más personal, como lo es la moral humana a través de sus acciones, y cómo su avance fue tornando hacia lo negativo, lo cual deja ver otras interpretaciones y que son tratados por el progreso a través de sus personajes, quienes son los que se desenvuelven en sus diálogos, bueno, en cuanto a los que acabe de mencionar. En sí, discursos obvios y que dejan entresaber lo que quieren que entiendas, pero igual esa epicidad para planificar el veredicto que lleva a una persona a hacer lo que hace, ya sea a través de sus anhelos y aspiraciones, o por la situación en la que se encuentran, son muy claras y muy entendibles, que pueden ser de mucha inspiración o de reflexión. Esto inclusive se refuerza cuando recuerdas que el escenario no tiene ubicación exacta, y es que la razón de esto es para que no se vea la situación como algo propio de cierta nación o algo ajeno a nosotros, tratando al pueblo de una manera más universal y usar esto como simbolismo para representar la humanidad misma y no una cuestión de bandos que se ven en desventajas que otros o viceversa. Sin dejar de lado el tono, pese a ser pesimista o deprimente, esto se las arregla para que el momento de su resolución deje un lema fuerte que da con el verdadero propósito de la película, que sin lugar a dudas es inspiracional, que es el avance y desarrollo, algo que caracteriza al humano. Hace que la obra tenga una percepción inclusive aún más resaltante y trate esto como una incertidumbre por parte del protagonista, que representa otro apartado, que eso también lo diré más adelante. Y bueno, pese a que el tema esencial sea sencillo en lo que respecta a la guerra, se vuelve más sustancioso cuando se trata en sus demás temas, que diría yo hace que la película no se vea tan básico por lo menos. Pero si bien la narrativa tiene un punto en el que puedas tener toda tu atención y se construya con el paso de los eventos, en cuanto a los personajes se refieren, son indiferentes. No es que sean malos per se, pero no todos tienen su grado de importancia. En su mayoría son complementarios o solo ayudan a reforzar los temas nuevamente mencionados. Eso sin mencionar que ni siquiera sabemos sus nombres. Solo uno que otro aporta a la trama, ya sea en las discusiones o a través de los diálogos inversivos. Al menos son sustanciosos en cuanto a ello, pero no son resaltantes en los demás. Uno no conoce sus vidas antes de la tragedia, cuáles eran sus preocupaciones o si tenían algún ser querido, etc. Claro que no aplica para todos los personajes en sí, pero en sí la mayoría. Bien podríamos decir que son sujetos del guión, ya que no es que digan mucho en la trama, pues la narrativa sí que se toma en serio la parte de que están muertos por dentro, que los limita demasiado como personajes, solo siendo caracterizados por ser parte de la tragedia misma. Entiendo el punto de remarcar ese acercamiento, ya que siendo un mundo en donde la vida ya no puede tener sentido y uno solo puede aspirar a la muerte, es evidente que uno puede estar de cierto modo. Pero esto limita bastante sus caracterizaciones. Y si no hay motivos por los cuales uno pueda sentir interés o simpatía por estos personajes fuera de la lástima, entonces no hay razones para que sean de importancia o de interés más profundamente. Y no digo que sean aburridos, ya que estos siguen siendo humanos, por lo cual aún pueden variar en cuanto a emociones dependiendo del momento. En escenas donde uno aprecia el sentimiento que cargan en las situaciones intensas, y uno puede ver que también tienen matices a la hora de expresarse, pero como dije, siguen siendo víctimas del guión, haciendo que su progreso sea dictado a través del paso de la trama, y no por un tipo de desarrollo o resolución conclusiva. Al menos en el caso del protagonista se dan pistas de lo que pudo ser de su pasado como persona. Aún así, sigue sin estar muy en claro, pero lo poco que se sabe de él, por lo mínimo lo hace lo suficientemente caracterizable, cosa que los demás palidecen. Están a medias con falta de potencial,
Uno no ve más allá de ellos fuera de ciertas características que presentan, ya sea uno de los científicos estando redactando discursos de los problemas que presenta el mundo y de los humanos en sí. Aún entre todos estos personajes melancólicos, solo hay dos que destacan y que al menos aportan algo. En el grupo de los científicos tenemos el personaje que es interpretado por Iosif Rickling, ya que no tiene nombre, que muestra tener la mayor participación del grupo dando uno que otro guiño a su personalidad y sus aspiraciones como persona, ofreciendo consigo un dilema demasiado humano y apreciativo que, aun con tan poco tiempo en pantalla, se haga relucir. E inclusive su resolución, aunque pesimista, uno lo comprende por su dilema y es el hecho de que sirve para contrastar la visión del protagonista. Aspecto que dio para hacer notar la importancia de la vida, algo con lo cual dio una percepción hacia los demás personajes, un sentimiento de buscar esa posible esperanza que poseía la comisión, cuya esperanza el protagonista no aceptaría, quien evidentemente es el otro personaje más importante de la trama. Y ahora hablando de este, Larsen, quien fue un científico que presenció el caos que pudo haber evitado, pero a consecuencia de ello sufrió la pérdida de su esposa Anna y de su hijo Eric, quien, este último, aún negando su muerte, le escribe cartas para comunicarse. Esta característica, algo que también va de la mano, que más que ser cartas dirigidas hacia él, parece ser que intenta reflejar sus preocupaciones, lamentos o confesiones de su decepción de su labor en la historia. De esta manera siendo una forma de presentar la esperanza y de la creencia que lleva consigo el protagonista, siendo su manera de cómo buscar aquel sentido en la vida que había perdido y que busca revocar. Es un personaje que, pese a ser en ciertas ocasiones un espectador visual, tiene ese carácter de ver la esperanza aun cuando en la situación en la que está es irreversible, poseyendo de todas formas esa creencia de que el mundo aún puede salvarse, ya sea intentando buscar hipótesis o de eliminar los momentos con algo de raciocinio. Un personaje trágico que uno puede sentir apego por sus ideales, que hasta son motivacionales y también hace que no se sienta tan decaído el avance. Mientras tanto, el desarrollo que se elabora conforme pasan los sucesos de la trama son muy apacibles y dejan que poco a poco nos sintamos inmersos con él, con respecto hacia su tormento. Y además muchas de las transiciones de sus recuerdos no son muy restringitivas y hace que la sensación sea constante, siendo casi una alegoría de un reflejo de su visión hacia nosotros, ya sea por cosas que uno no haya hecho con su vida que no haya podido efectuar, o de algo en lo que se arrepienta por algo que hizo en el pasado, lo cual lo convierte en un personaje un tanto personal en particular, nuevamente siendo lo que representa, la esperanza. Si bien sus intenciones y objetivos pueden ser nobles, son un tanto desperdiciados ya que estos no se les da mucha importancia y la mayoría parece que simplemente están para forzar su labor como personaje idealista se refiere, ya que en sí uno no sabe del todo el trasfondo de su vida, pasiones o alguna otra cosa. Sabemos que su pasado se deja en claro, el amor que posee hacia su hijo y hacia su madre, pero no deja de sentirse vacío cuando uno no conoce quién fue Eric para Larsen, haciendo que parezcan comentarios al aire y que además Larsen no deja de ser un personaje un tanto estático que sirve para mostrar su mensaje a fin de cuentas. En conclusión, el mensaje puede ser simple y a medias en lo que respecta en el tema de la guerra y de los conflictos, por no ser vista de una manera mucho más amplia, pero su fuerte va por parte de las cuestiones que lleva planteando la obra, que dejan como reflexión en sus comentarios filosóficos que van fuera del conflicto, tal como lo es la especie humana y de sus avances, dando a recalcar en su lugar otros aspectos que la película prefiere concentrarse, que son incluso más importantes y trascendentales. Las intenciones estarán bien, pero no es que haya mucho más por donde elaborar que haga elevar un poco más su valor. Aún en esta sirve como motivación, ya sea por sus críticas a través de las acciones, avances y de sus cuestiones morales que nos forman como especie. Aún más por ese mismo final, con el lema que transmite, con los niños que reflejan la esperanza transmitida por Larsen, quienes empezaron con la moral baja solo para esperar su muerte, y luego después tener un objetivo y curiosidad que una vez de escuchar las palabras del científico, así dándoles un motivo a seguir y un sentido en la vida, y con eso redirigirlos por el camino correcto, que es en lo que respecta lo que intenta transmitir la cinta. Sencilla pero funcional, al menos tomando sus perspectivas de la mentalidad humana más allá del contexto de las guerras, que eso sí, no es muy diferente a otras obras. Es una película buena al final de todo.